de qué pasa con las ciudades. Los que ya tenemos cierta edad, no hace falta tener la que yo tengo, todos los que tengan más de 40, 50 o 50 años recordarán una ciudad totalmente diferente. Nos encontramos ahora, a pesar de que Córdoba no sea Madrid y Madrid no sea Nueva York, pero nos encontramos con problemas muy similares. La soledad, nos encontramos con una desatención en ese vecindario que antes formaba comunidad y se preocupaba unos de otros, eso pasó a la historia. Nos encontramos con problemas de una calidad de vida más que cuestionable, con una dificultad en los recursos económicos, una incertidumbre sobre el futuro, unos crecimientos de la ciudad que percibimos, aunque los urbanistas pueden darnos opinión al respecto diferente, pero que los percibimos como descompensados, unos centros históricos abandonados. En fin, estamos yo creo en un momento complicado y difícil y que quizás esta tarde tengamos ocasión de conocer algunas claves. Anunciaba en su intención hablar, por ejemplo, del problema de la vivienda. Vuelvo a hacer referencia a los que tenemos cierta edad. Recordamos comprar un piso, no con el lujo que ahora se construye, pero un piso muy digno, y firmar una hipoteca al 15%. Y lo normal era comprar una vivienda. Entonces, cuesta un poco entender qué está pasando, ¿no? Pues bien, esas claves tendremos ocasión de conocerlas. Muchas gracias a ustedes por asistir en una tarde de junio calurosa que da pereza salir de casa. Luego, por tanto, yo creo que vamos a tener una noche mágica. Ya le animo, aunque él lo hará, a que preguntemos, porque voy a descubrir a mí me gusta mucho hablar de la intrahistoria del círculo, porque hay pequeñas historias que no trascienden, pero que van conformando nuestra identidad. Es habitual que cuando tenemos un invitado, hay una línea de lo que va a hablar, y para facilitar el debate, el diálogo, en que pueda dar de sí todo lo que puede contarnos, pues hablamos un poco de cómo van a ser las preguntas. No es que sean preguntas cerradas, con las respuestas cerradas, pero sí, pues vamos a hablar de este tema o este tema o este tema. Cuando iniciamos los primeros contactos, la respuesta fue no trabaja, Narciso no trabaja con preguntas, pregunta lo que quiera. Es muy significativo y dice mucho. Por tanto, mi más profundo agradecimiento, y estoy convencido de que vamos a disfrutar de una tarde muy especial. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias al presidente del Círculo de la Amistad, a Nicolás de Barimillán, por esas palabras de bienvenida. Gracias a nuestro conferenciante de esta tarde, Narciso Michavila, que a continuación voy a pasar a presentar someramente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, como decía el presidente, calurosa de finales de junio, pero bueno, pretendemos pasar un buen rato hablando de un tema de actualidad que a todos nos interesa y que yo les propongo, tal y como nos ha dicho el presidente, que vayan pensando conforme vamos hablando en preguntas que puedan hacerle al señor Michavila y que nos pueda desentramar alguna duda que tengamos en la cabeza que pueda ser un tema interesante a tratar esta tarde por aquí. Bueno, Narciso Michavila es una de las figuras más reconocidas en el panorama de la investigación social y demoscópica de nuestro país. Es doctor en Sociología y máster en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid. Es el presidente y fundador de GAD3, consultora de investigación y comunicación estratégica con sede en Madrid y Bogotá, que seguramente ustedes conocen. Su empresa se ha consolidado como una de las más prestigiosas en el ámbito de las encuestas electorales, realizando los sondeos para el diario ABC. Su trayectoria profesional es singular, ya que combina la formación académica con experiencia militar. Es comandante de artillería en excedencia, fue analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos y portavoz de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo en 2002. Esta experiencia internacional le ha proporcionado una perspectiva única sobre análisis estratégico y gestión de crisis. Michavila es reconocido por su precisión en las predicciones electorales, habiendo acertado de manera notable en procesos complejos como las elecciones andaluzas y colombianas, lo que le ha valido comparaciones con Guillermo Tell por su precisión. Su trabajo en demoscopia le ha convertido en colaborador habitual en medios de comunicación nacionales e internacionales. Uno de los aspectos más relevantes de su trabajo reciente se centra en el análisis de la problemática habitacional en España, asunto que vamos a tratar hoy.
GAT3, bajo su dirección, ha elaborado importantes estudios sobre vivienda, incluyendo el segundo barómetro de vivienda de España para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Este estudio, basado en 1.257 entrevistas a nivel nacional, revela datos preocupantes sobre el impacto de la crisis habitacional en la salud mental de los jóvenes, asunto del que vamos a hablar dentro de un poquito. Sus investigaciones muestran que el 40% de los jóvenes menores de 30 años vive con sus padres y que un 24% de los jóvenes ha sentido estrés o ansiedad buscando una vivienda. Michavila ha destacado la existencia de una ruptura generacional donde las generaciones menores de 40 años, incluso trabajando, tienen menor renta per cápita que los mayores jubilados. Como experto, Michavila ha participado en eventos especializados en vivienda y urbanismo, siendo ponente en el Círculo Inmobiliario y otros foros especializados. También es autor de obras especializadas en sociología política, destacando su participación en El porqué de los populismos, donde analiza el fenómeno populista desde una perspectiva sociológica. Ha impartido clases en posgrados de múltiples universidades y es presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de la Empresa. Su trabajo combina rigor académico con aplicación práctica, siendo reconocido por su capacidad divulgativa y su visión analítica de los procesos sociales contemporáneos. Como analista habitual en medios como COPE, El Mundo y otros, traslada sus conocimientos especializados al debate público. La conferencia que impartirá, pues ya lo saben, es la importancia de las ciudades en el progreso de la humanidad, retos actuales en la escasez de vivienda. Se marca dentro de la ciudad que habitamos, del Círculo de la Amistad. Su perspectiva conecta con el análisis histórico del papel de las ciudades como motores del desarrollo con los desafíos contemporáneos del acceso a la vivienda. Yo, sin más, les dejo con nuestro conferenciante. Él nos va a hacer una exposición de todo esto que hemos planteado aquí durante un ratito y luego comenzamos un turno de preguntas en el que todos vamos a poder participar. Así que, señor Michavila, cuando quiera. Mar, muchas gracias por el cariño y la profesionalidad. Se nota que hay oficio. Si algún día me echan de GAT3, como me echaron del ejército por malo, espero que me contrates. Gracias. Con el cariño. La importancia de las ciudades en el desarrollo de la humanidad. Y qué mejor que hacerlo en Córdoba. Hace un milenio, cuando empezaba siglo XI, solo había en Europa 4 ciudades que tuvieran más de 50.000 habitantes. Constantinopla, Palermo, Sevilla, no sé si les suena una ciudad que por aquí cerquita, y Córdoba. La que tenía más población, la única que superaba 300.000 habitantes, era Córdoba. Cuando en 1236 Fernando III entra en Córdoba, ya se encuentra una ciudad. Ya hay una cultura. Muy buena parte de todo lo que tenemos de conocimiento científico de la época, además, griega, etcétera, viene gracias a la sabiduría concentrada que había en ciudades del sur de Europa, en concreto Córdoba. Las ciudades han sido necesarias para el progreso de la humanidad, porque al final lo que hace progresar la humanidad son las ideas. Sin ciudades no habría habido desarrollo tecnológico, no habría habido imprenta, no habría habido conocimiento científico, no habría habido cultura. ¿Dónde estaban los teatros, los museos? ¿Dónde había asociaciones como esta? ¿Dónde el ser humano podía intercambiar sus ideas? ¿Dónde se desarrolla? O sea, el cristianismo en los primeros siglos entra precisamente por las ciudades. De hecho, la palabra pagano, es decir, el que no era cristiano, era el de los pagos, es decir, el de los ámbitos rurales, porque la mayoría de los habitantes de las urbes romanas en aquel entonces, luego desaparecieron esas urbes, eran ya cristianos. Los movimientos que está habiendo ahora mismo, sobre todo en jóvenes, hay movimientos nuevos que luego podremos ver si queréis, y luego movimientos de retorno, que yo le llamo vuelta a los básicos. No se da solo en España, se está dando en todo Occidente, y ahí, pues, por ejemplo, el The Economist, uno va viendo cómo está sacando informes permanentemente, la revista británica, de sorpresa de un resurgir
sobre todo el catolicismo en muchos países. Pues si uno pone la lupa, donde se están produciendo la mayoría de los bautismos o de las conversiones al cristianismo, sobre todo al catolicismo entre los jóvenes, es en París, no fuera de Francia, es en Londres, no fuera de... es en las grandes ciudades de Estados Unidos, es en España, en Madrid. La reforma que se produce gracias a la imprenta, la reforma protestante, luego el calvinismo, se expande sobre todo a través de las ciudades. Sin embargo, fuera de las ciudades tarda más en llegar. Bien, por lo tanto, esa concentración de seres humanos compartiendo ideas y vivencias es fundamental para el desarrollo. De hecho, la Edad Media tuvo sus avances sociales, pero en muchas otras cosas en el conocimiento tuvo retrocesos. Y fue sobre todo porque las ciudades se hundieron y la ciudad se convirtió en un sitio de hacinamiento, de enfermedad, de violencia, y entonces eso hizo que, como no estaban institucionalizadas, pues la gente se fuera a vivir a ámbitos rurales. Cuando consiguió el ser humano de nuevo, gracias al avance científico, controlar las enfermedades, el hacinamiento, etcétera, es cuando se potencia. El avance de la humanidad y de las ciudades le debe mucho al avance tecnológico. Da la casualidad que cuando me han dicho cuándo se ha fundado el Círculo de la Amistad, digo, pues casualidad, pero es que me han hecho un regalo de Julio Romero y el cuadro tiene una fecha atrás que también dices, es que parece que estuviera preparado. Cuando se funda esta casa es en 1854. Ahí se inventa el medio de transporte más utilizado por la humanidad en estos momentos, el que con mayor diferencia respecto a cualquier otro ha cambiado a la humanidad, que no es otro que el ascensor. ¿Bien? Entonces, 1854, Otis inventa el primer ascensor, no es eléctrico, porque estamos hablando de una época que todavía no había tanta electricidad, vivían en el apagón permanente, ¿vale? Era de vapor, pero su ingenio le permite descubrir un freno para que cuando ascensores había más o menos, ¿no? Luis XIV tenía su ascensor ahí en Francia para que le subieran y bajaran en Versalles, y tal, pero cuando ya se empieza a industrializar es en Nueva York, 1854. A partir de ahí ya se empieza, y a partir de ahí ya en Chicago, pues 2 décadas después, puede empezar el primer rascacielos. El primer rascacielos, y es lo que permite, si uno va a París y ves todo el desarrollo urbanístico de París, dice, tiene pocas alturas. Porque, claro, Haussmann diseña todo el urbanismo de París, que luego copiamos en Barcelona, en Madrid, en muchas otras ciudades, cuando todavía no había ascensor, y por eso solo hay 4 alturas. Vale. Y en 1903, que es cuando Julio Romero pinta el cuadro que me han regalado, una copia, nadie se preocupe, ¿qué invento empieza que está cambiando la historia de los países, el desarrollo de los países, la estructura social de los países, que está cambiando Córdoba, pero como está cambiando Miami o Tampa, es decir, Florida, ¿vale? Florida era uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Ahora su renta per cápita es muy superior a la media de Estados Unidos. Yo vengo años ya sosteniendo que, viendo el desarrollo y entendiendo cómo funciona la humanidad, a la vuelta de no sé si una década o 2, Andalucía, su renta per cápita superará la media española. ¿Cuál es el descubrimiento clave para que eso sea así? El aire acondicionado. Porque sin aire acondicionado aquí más o menos podríamos aguantar, ¿eh? En 1854 podían estar más o menos. Pero gracias al aire acondicionado podemos tener el desarrollo que estamos teniendo, podemos estar viviendo en las cosas. Antes decía que Córdoba es la ciudad de hace un milenio más poblada. Bueno, pues ¿cuál es la ciudad europea con mayor porcentaje de viviendas con aire acondicionado de Europa?
si quitamos Chipre, que es muy pequeñito y las ciudades son pequeñitas, la que más es Sevilla y la segunda Córdoba. Entonces, si no fuera por el aire acondicionado, estaríamos teniendo un éxodo hacia zonas más templadas como ha habido toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, si cada vez los del norte se están viniendo más al sur, es porque el nuevo oro del siglo XXI es el sol. De ahí que Canarias, por ejemplo, pues no tiene petróleo, pero es que no lo necesita. O sea, Canarias le falta un poco de clase media porque tardó más tiempo en entrar en la industrialización. Si hubiera tenido las cabecitas que tenían en Baleares, que desarrollaron las principales empresas hoteleras del planeta, ¿vale? Canarias ahora mismo estaría también en una renta per cápita por encima. Le pasará, ¿vale? Entonces, el oro del siglo XX fue el petróleo. El oro del siglo XXI es el sol. 1854, 1903. Esas dos cifras son fundamentales. Voy ya terminando. Lo más importante en las ciudades es, bueno, y ahí es importante porque además vamos a hablar de ello, todo progreso genera sus problemas. Y ahora los problemas que tenemos en Córdoba, en España, en los países occidentales, son problemas de ricos. Porque los principales problemas que tiene España ahora mismo es inmigración, acceso a la vivienda de los jóvenes, soledad y salud mental de la población, sobre todo de los más jóvenes. Esos son los tres problemas principales que en GAT3 los estamos permanentemente investigando. Si nos damos cuenta, el último, pues sinceramente, si pasáramos el hambre y las enfermedades que pasaban nuestros antepasados, se nos terminaban los problemas de ansiedad inmediatamente. Pero pues somos seres humanos con nuestras limitaciones y tenemos que ir gestionando nuestros propios problemas. No tenemos la resiliencia que han podido tener todos nuestros antepasados. Si no generáramos riqueza y no generáramos empleo, no habría inmigración. Luego, cuando hablemos de vivienda, veremos que el factor principal que presiona los precios es sobre todo los movimientos migratorios, con diferencia. ¿Queremos terminar con los problemas de inmigración? Fácil. Destruyamos empleo y nos pasa como en la crisis del 2008, que en lugar de venir nuevos españoles, se iban, ¿vale? Pero no pensamos que sea la solución. ¿Queremos resolver los problemas de vivienda? Fácil. Hagamos lo que están haciendo los municipios del interior de Castilla y León o de Galicia, ¿no? Que tienen la mayoría de las viviendas vacías. Cuando el político dice, el problema es que hay muchas viviendas vacías, vale, te las regalo todas, a ver qué haces con ellas. En los municipios pequeños, en Andalucía menos, porque no hay municipios tan pequeños. O sea, los municipios de Andalucía, por ser latifundistas, por la historia nuestra, pues no hay tanta vivienda vacía, no hay municipios pequeños. Pero en el interior y hacia el norte, pues se están quedando totalmente vacíos, pero esos pisos no nos sirven para nuestros jóvenes, que quieren vivir donde hay empleo del sector servicios. Termino ya. El mayor error que podemos cometer en el diseño de las ciudades es pensar que las ciudades son los edificios, son las infraestructuras. Sería cometer el mismo error del nacionalista que piensa que lo que existe son los territorios. No, lo importante son las personas. Y por lo tanto, lo importante en una ciudad y el diseño hay que hacerlo para las personas. Y hay que entender los ciclos vitales de ciudades. Ha habido ciudades en la época industrial que han crecido muy rápidamente y que han pasado, yo qué sé, pues hace 2 semanas estuve en Glasgow y en Edimburgo. Bueno, pues Edimburgo, debemos mucho a Edimburgo de la Ilustración. Ahí estuvo David Hume, ahí estuvo Adam Smith, ahí estuvo... o sea, mucho de lo que tenemos de la Ilustración empezó allí. En una ciudad, si no hubiera habido ciudad, no habría habido Ilustración. Llega el siglo XX, llega la globalización, llega el petróleo, y entonces de repente Edimburgo va hacia abajo, Glasgow tira hacia arriba.
pero con la misma velocidad que crece Glasgow o Bilbao o Detroit, Leipzig, es decir, todas las ciudades industriales, la Málaga portuaria, ¿vale?, de principios del siglo XX, con la misma velocidad que subieron, se hundieron. El Nueva York de los años 70, de la crisis del petróleo de los años 70, en las que un tal Donald Trump escribe su libro The Art of the Deal y se convierte en un comprador y vendedor de suelo y empieza a construir Trump Tower y todas estas cosas. Bueno, pues esas ciudades, si quieren seguir, como el caso de Córdoba, pues que quiere seguir en la historia, no puede pensar que vamos a volver a la época industrial, porque es que esa ya ha pasado. El sector importante ahora es el de conocimiento, el sector servicios. Ahí hay una parte que es el turismo, hay otra parte, pero fundamentalmente las ciudades que han tenido éxito son aquellas ciudades donde el que tiene capacidad para organizar ha dejado a los ciudadanos que se organicen, ha diversificado y ha permitido que los pequeños ideas, empresas y tal, florezcan. Por el contrario, aquellas empresas que han sido de monocultivo, que han vivido solo de fabricar coches o de lo que sea, cuando ha llegado la crisis, se ha llevado a la ciudad entera puesta por delante. Por lo tanto, mi recomendación a los que tenéis aquí responsabilidades de organizar nuestras vidas urbanísticamente, que penséis en las personas y, sobre todo, que penséis que muchas veces la solución, cuando ya está cayendo algo, no es volver a invertir en infraestructuras, sino pensar en lo que viene por delante. Y hay muchas ciudades y muchos países que han conseguido reinventarse. Y termino ya el caso de Guggenheim, porque además, del Guggenheim en Bilbao. Bilbao tuvo su época también complicada, años 80, de desindustrialización. Bueno, pues es un caso de éxito. Os recomendaré en mi cuenta de Twitter 2 libros. El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser, un profesor de la Universidad de Harvard, que es del que he bebido parte de las ideas, y luego de un profesor danés impronunciable, escrito el año pasado, How to Get the Big Things Done. Está traducido al castellano. Pone, y es cómo hacer, gestionar grandes obras de todo tipo, centrales nucleares, aeropuertos, olimpiadas, lo que pensemos, túneles, etcétera, todas esas mega obras que hay que hacer, y pone 2 ejemplos españoles, y los 2 ejemplos españoles son de éxito. El Metro de Madrid y el Guggenheim. La clave de Frank Gehry, el arquitecto del Guggenheim, cuando le llama el gobierno vasco a hacer el museo, es que él había fracasado en sus intentos anteriores, en algunos proyectos anteriores en Estados Unidos. Entonces, cuando le llaman, dice, a ver, solo pongo una condición, y es que decidamos todo antes de empezar a cavar en el suelo. Y por lo tanto que esté todo absolutamente planificado, como hacen los militares, ¿vale?, de principio a final, todo modelizado, con los proveedores, con los plazos, con tal. El Guggenheim se terminó por debajo de presupuesto y en el tiempo previsto. Porque lo que dijo es, vosotros me encargáis de decir lo que queréis y yo soy el que dirijo todo esto. Por lo tanto, a los que tengáis que gestionar grandes proyectos, os recomiendo este libro, que es de muchas enseñanzas. Y a partir de aquí, Mar, lo que queráis. Pues vamos a preguntar porque... no sé si me he alargado demasiado, pero bueno. Bueno, no pasa nada, ahora recuperamos. Yo me he quedado con toda la parte histórica, a mí que me encanta tanto la historia, se me han generado muchas preguntas, pero bueno, prefiero centrarme en la actualidad, que creo que es lo que más nos interesa a todos. Ese problema de acceso a la vivienda que tenemos en España, sobre todo para jóvenes, ¿de dónde viene? Ya que hemos hecho un poco de historia, ¿podemos saber de dónde viene el problema y si tiene solución? Tiene solución y viene del cortoplacismo de la sociedad actual,
que vamos todo cada vez más a la cuenta de resultados y a las elecciones solo de 4 años ¿no? Y entonces, en el año 2017, con el actual alcalde de Madrid, siempre me recuerda con la cabeza que tiene, tú ya nos dijiste en Somontes que no sabías quién iba a ganar las elecciones, que era evidente que con el procés iba a gobernar la derecha, no sabíamos ni quién iba a gobernar, porque ni siquiera Vox estaba en el escenario, ¿no? Y no era claro si iba a ser Ciudadanos, pero era evidente que en Madrid, con el procés, iba a ganar la derecha, ¿vale? Y de eso se acuerda. Y nos dijiste que el problema no de esa legislatura, sino de la siguiente, sería la vivienda. Es un tema, o sea, la variable más dura que puede haber es la demográfica. Y además es súper previsible, ¿vale? España ahora mismo, aunque no vinieran nuevos españoles, simplemente por movimientos que hay, de más, o sea, en estos años nos estamos moviendo entre españoles y no españoles, pero vamos, residentes que estábamos ya en el perímetro de España, 1,5 millones de personas, ¿vale? Y no suele ser que nos pongamos de acuerdo, venga, yo me voy a tu casa y tú te vienes a la mía. No, no, es que a todo nos da por ir a los mismos sitios y abandonar los mismos sitios, como ha sido siempre. Y entonces tienes, pues eso, provincias como Málaga que no paran de crecer, o como Madrid, o como Barcelona, o como Valencia y tal. Y sin embargo, pues Soria, que no para de decrecer, y todo el interior, ¿no? Solo con eso ya dices claramente, o sea, si no me puedo llevar la casa de Olvega a Madrid, pues, o sea, pensad que el año que viene, por ejemplo, cuando sean las elecciones, si fueran este año las elecciones generales, Cádiz pierde el noveno diputado, ¿vale? Y lo gana Madrid. Y yo le digo a Paula, que es una consultora nuestra, digo, claro, te has venido a empadronarte a Madrid y te has traído el escaño, claro, ¿vale? Entonces, solo con eso ya necesariamente necesitas estar construyendo. Antes de la crisis de 2008, el pinchazo del ladrillo, etcétera, los partidos políticos competían para ver quién construía más casas. 800.000 casas todos los años. Llega la crisis del ladrillo y ningún partido promete. Cuando veías la población, con los estudios que hacemos nosotros, decíamos, a ver, hemos pasado de 2,5 millones de trabajadores en el sector de la construcción a menos de 1,5 millones. Digo, 2,5 millones era una barbaridad. No hay sistema social que lo aguantara. Pero un país como España no puede tener menos de 1,5 millones en la construcción. Era, o sea, de cajón, ¿vale? Pero a esto añade que llevamos 2 años ya, y vamos en la misma línea, que el saldo neto de entrada y salida de españoles, da igual que sean españoles o no españoles, pero la entrada y salida es de 600.000. El año que viene superamos los 50 millones de residentes en España. Es decir, en estos momentos España necesita, el conjunto de España está formando 330.000 hogares nuevos todos los años. Se están construyendo menos de 100.000 viviendas. ¡Ah, qué escándalo! Se dispara el precio de las viviendas. Pues es que a partir de ya nos podemos inventar, no, es que hay vivienda vacía. Ya he dicho antes, ¿no? No, son los Airbnbs. Esa es una parte del problema, ¿vale? Muy pequeñita. Es decir, aquí en Córdoba, pues sí, en el barrio central, o sea, Córdoba tiene un 4% de viviendas turísticas, ¿vale? La parte de la catedral, un 19%. Madrid, en la parte más de la Plaza Mayor, un 24%. Eso realmente es un problema serio del centro de las ciudades, que debe de ser abordado, ¿vale? Pero, aunque resolviéramos eso, no estamos resolviendo el problema de la vivienda de todos los jóvenes. No es que son los ricos que vienen aquí a comprar, de México y tal, vienen a comprar nuestras viviendas a barrio de Salamanca, no en Madrid. Hay parte de eso, pero la inmensa mayoría de los extranjeros que salen en las estadísticas que compran viviendas, la inmensa mayoría lo están comprando en la costa. Están comprando en Marbella ¿vale? Son segundas viviendas. Ahí entonces el problema está sobre todo en Baleares. Habrá que legislarlo con Europa, ¿vale? Pero sobre todo, si no construimos, y me da igual que sea
público-privado que medio pensionista. Me da igual. Si no construimos más vivienda, nuestros jóvenes no se emanciparán. Y si no se emancipan, pues no nos puede extrañar que seamos el segundo país del mundo con la tasa de fecundidad más baja. Si es que si no pueden emanciparse, ¿cómo van a tener familia? Yo quiero añadir a esto otra cosa de la que ya ha salido en esta conversación, y es la salud mental. Sí. Estamos convirtiendo el problema habitacional en un problema de salud mental también. Una cosa va de la mano de la otra, es una pescadilla que se muerde la cola. Va todo unido. Es decir, ese estudio que tú mencionabas es sobre todo la ansiedad que tiene el joven hoy día de que lo normal. El otro día vi una entrevista en la televisión de una mujer de 25 años que salía en un programa nocturno hablando de un acoso, inicialmente parecía delictivo, ¿no?, de un cantante andaluz, bueno, no es andaluz, es de Moratalaz, Alejandro Sanz, ¿vale? Pero vamos, es muy andaluz, es hijo de gaditanos y tal. Bueno, pues esta mujer de 25 años, dices, mira, o sea, tu abuela con 25 años era una mujer. Y la abuela de tu abuela era ya, vamos, y tú, sin embargo, eres reflejo de nuestra sociedad actual. Es decir, te hemos robado tu infancia, no te hemos dejado que de niña te aburrieras, estuvieras en el campo, estuvieras, pues, lo que ha tenido toda la humanidad nuestra, sino que ella ya ha crecido con los móviles, con la pantalla permanentemente, etcétera, y resulta que llega a los 25 años y eres una niña. O sea, te estás comportando como una fan que has salido de ahí, y lo malo es que no es la mayoría, pero tampoco es la excepción. El tema de la vida que llevamos tan acelerada, de las pantallas, la parte positiva, ¿cuál es? Que en el reflujo que está habiendo, uno de ellos en los más jóvenes, por ejemplo, es la lectura en papel. Nunca se ha leído tanto en papel como ahora mismo. Y de hecho, los que tengáis hijos, sobrinas, nietas, etcétera, lo sabéis, seguro que Córdoba no es diferente al resto de España. Las adolescentes están leyendo en papel como nunca. Sí, comprobarlo. Aparte, bueno, son investigaciones que hacemos, por ahí veo que, ¿no? Y cosa que, sin embargo, sus hermanos más mayores o sus primos más mayores y tal, habían abandonado el papel. Hemos vuelto al papel. Hay una tendencia a nivel mundial de que estaban muy bien las pantallas, todos hemos ido muy rápido en las pantallas, y en GAT3 estamos permanentemente, estamos ya, vamos, la inteligencia artificial se nos ha quedado anticuada, ¿vale? Pero al final hemos vuelto a escribir a mano. Y todo el mundo toma sus notas en papel, todo. Hay una tendencia de volver a salir al monte, a la naturaleza, al contacto con los animales, que lo habíamos perdido. O sea, y todo ese tipo de cosas que es necesario para que al final tengamos un equilibrio interno. Pero sí, nuestros jóvenes hay muchos que lo están pasando muy mal, ¿eh? Hablábamos también de ruptura generacional, que los jóvenes de hoy día tienen menos renta que incluso los jubilados. Ese es otro gran problema que tiene la juventud a la hora de acceder a la vivienda. Y yo me parece muy injusto. O sea, llevamos, no es un tema de ahora, no es de 2018 con este gobierno, no. O sea, España tenemos un sistema social que, si lo queremos, vamos a mantenerlo, pero lo tenemos que saber, ¿vale? Tenemos que saber que desde hace 15 años la renta per cápita de los mayores de 65 años es superior a la de sus hijos, incluso trabajando, ¿vale? Y yo, además, eso lo digo, yo ya he cumplido los 60 años, con lo cual no estoy reivindicando mis derechos. Es decir, voy a estar dentro de nada en el segundo país de Europa donde me paguen más respecto a lo que he contribuido. Y eso que he tenido la suerte de no estar ni un día en paro, y si no ha sido el ejército, ha sido mi empresa, que hemos estado contribuyendo a las arcas de la seguridad social. Pero es que, o sea, lo que es súper injusto es que cuando llegó la crisis del 2008, el 80% de la masa salarial que perdió la población española
fue en menores de 40 años y no la han recuperado. Al revés, y ahí sí que es de este gobierno, dice, no, como voy a subir pensiones, necesito más dinero. Y entonces, ¿cómo lo hago? Con el mecanismo de equidad intergeneracional. Y yo digo, tendrá que ser al revés. Tendremos que ser los mayores los que estemos apoyando a nuestros jóvenes, que se tendrán que emancipar. Estamos dedicando ahora, presumiendo de golpe, no, es que el gobierno va a dedicar 1.300 millones de euros al problema de la vivienda. ¿Pero qué me está contando, señor político? Si el mecanismo de equidad intergeneracional son 10.000 millones de euros que estamos quitando a los trabajadores, que la mayoría de ellos son jóvenes, para que vayan a pagar pensiones. Vivimos en una fábula. Entonces, claro, es que estos jóvenes no quieren tener hijos, solo quieren viajar. No, hombre, no, que si pudieran comprarse un piso, claro que querrían comprarse un piso. Y si pudieran tener hijos, claro que querrían tener hijos o tener más hijos. El problema es que no salen las cuentas, porque además donde encuentran trabajo ahora mismo, que es en las grandes ciudades, muchas veces tienen que rechazar el trabajo. Ahora en GAT3 estamos con proyectos en Canarias y con proyectos en Baleares, unos telefónicos desde la península, pero el hotel de Ibiza ya no podemos contratar entrevistadores en Ibiza. Es imposible. Nos sale más barato enviar entrevistadores desde la península, desde Madrid en concreto, a Ibiza y que los alojen en el hotel que contratarlos allí. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Hay posibilidades de que esto se revierta? Es decir, de que el joven pueda tener un nivel adquisitivo suficiente como para emanciparse. Es decir, yo lo primero que digo en todo es hay que tratar al ciudadano como adulto y contarle la verdad de las cosas. Igual que al jovencito cuando me llega un jovencito, ¿no? Y me dice, jo, qué pena, que nos vamos a quedar sin las 37 horas y media. Y entonces le digo, oye, pues tranquilo, si quieres, en lugar de 37 horas y media, vamos a trabajar 20. Digo, tú en la universidad, si podías estudiar 40 horas el examen, estudias solo 20. Digo, porque has venido aquí con las mejores notas, ¿no? O sea que hay que contar la verdad. Y ahora mismo, una persona, y evidentemente hay que proteger a aquel que, pero sinceramente, o sea, que yo, que tengo la vida solucionada, con 66 años o los que sea, vaya a tener un sexo gratis, vaya a tener el transporte gratis, vaya a tener todo gratis, y sin embargo, si un hijo mío está en el desempleo, no tiene nada, no puede ser. Es que hemos invertido totalmente. Entonces, la sociedad española tiene cosas muy buenas, una salud, una sanidad pública de primera calidad, una sanidad privada de primera calidad, eso es fantástico, una seguridad en las calles como no hay en ningún otro país, que nos permite tener el turismo que tenemos, tal, pero se nos ha ido de las manos el tema de la vivienda. ¿Y este problema es solo de España? ¿También No. lo podemos generalizar a nivel europeo, a nivel mundial? Es nivel mundial, es nivel mundial. Lo que pasa es que en España está, y entonces es nivel mundial, vamos a ver, Australia y Canadá han tenido elecciones este mismo año. El tema estrella de los dos países, o sea, el tema de debate en los dos países ha sido la falta de vivienda. ¿Vale? ¿Y cómo lo solucionan? ¿Qué proponen Bueno, pues, encima de la mesa? A ver, los expertos de esto te dicen, no, la solución es Singapur, ¿no? Muy ideológico. No, la solución es Viena. O sea, es verdad que en Austria lleva mucho tiempo con medidas que podemos ir viendo y tal. Pero, sinceramente, el gran problema en todos los países, ¿vale? Primero, no es una solución fácil porque con una sociedad digital los movimientos de población cada vez son más rápidos. Es decir, es que cada vez nos movemos todos más y además se crean y destruyen empresas, nunca ha habido tanto, bueno, no es verdad, o sea, en el siglo XX hubo más emigración, ¿vale? Pero hay mucho movimiento. Entonces, los pisos no se construyen tan rápido como puedes construir una empresa. A mí construir GAT3 me llevó mucho menos tiempo que si hubiera tenido que hacer el edificio, ¿vale? Pero el problema principal en casi todos los países y desde luego en España es que todos los incentivos son perversos. No es un mercado libre. Mercado libre puede ser esto,
que yo puedo beber agua o beber otro agua o beber Coca-Cola, ¿no? No puedo dejar de vivir en una vivienda. Pero siendo un bien de primera necesidad, a la par es un bien de inversión. Eso yo me llevo pues, toneladas de agua y el año que viene no valen más. Compro un piso y el año que viene vale más. Entonces, ahora mismo los constructores, en muchos sitios, como puede ser Madrid, se les está dando licencia de obra. Pero ellos mismos dicen, no tengo ninguna prisa, porque el año que viene voy a cobrar más. Es como si tuvieran el dinero en el banco. Pues ahí la administración, en todos los niveles, se tiene que poner de acuerdo y le dice, oye, no, yo te concedo permiso para que construyas, pero ese permiso son 90 días, ¿eh? O empiezas a tal y te comprometes que en 3 años estás empezando ya, ¿eh? Porque ya te lo he urbanizado. En 3 años quiero entrega de llaves o te has quedado sin la licencia. Entonces, hay solución, hay terreno, hay capacidad para construir, pero no hay voluntad política de acuerdo. Me alargo demasiado, ¿no? No, por Dios. Vale. Es interesantísimo. Vale. El entorno mediterráneo en el que vivimos, que tiene muchas características, entre ellas se me ocurre lo primero, por todos conocidos, la dieta mediterránea, es también especial a la hora del tema de la vivienda, porque ha nombrado Viena, ha nombrado Singapur, nos hemos ido a América, pero Sí. ¿qué pasa en el entorno mediterráneo? Mira, Marta, hay un documental en Netflix que se llama Zonas Azules. Y es un investigador que ha ido descubriendo pueblos en el planeta donde tienen la mayor esperanza de vida. Y entonces los sitúa en California, los sitúa en Italia, los sitúa... Y si uno analiza, todos esos pueblos están en el norte y están más o menos en nuestra latitud. Quiero recordar que probablemente Singapur, que tiene mucha esperanza de vida, está más en el Ecuador y tal, pero el resto están todos más o menos en nuestra latitud. Japón tiene mucha esperanza de vida. Entonces, ¿cuál es la clave? El oro del siglo XXI, el sol. Es decir, estamos en una latitud donde tenemos muchas horas de sol. Eso supone, para empezar, salud mental también. Lo primero que se le recomienda a alguien con ansiedad, con tal, tienes que empezar a tomar vitamina D, tienes que cuidarte, tienes que tomar sol. ¿Vale? Por eso España tenemos problemas, pero no tenemos los problemas que pueden tener los países nórdicos. El sol hace que tengamos el hábito de andar. Ahora los jóvenes se incorporan al deporte, pero España es el país del mundo que más andamos. Eso supone que tenemos menos obesidad. Eso supone además que es una cultura que ha venido y no se ha abandonado. O sea, tú vas a los grandes parques, estoy convencido que aquí, cuando en la fresquita, hay mucha gente paseando. Pero es que en cualquier pueblo, salen de un pueblo al otro y tal, fundamental. Y luego, lo que has dicho, una dieta, en el caso, muy equilibrada, con pescado, con aceite, y que seguimos dedicando mucho tiempo a la cocina. Eso es lo que hace que tengamos esperanzas de vida que ya quisieran el resto de los europeos. Y ya por último, una sanidad pública muy buena y universal y un factor, ¿hay algún farmacéutico en la sala? ¿O alguien que tenga...? No, porque están trabajando todos pobres por nosotros. Vale, pues España tiene uno de los mejores sistemas farmacéuticos del mundo, porque es iniciativa privada muy bien regulada por el sector público. No hay, aquí estoy convencido, yo esta noche necesito una medicina de cualquier tipo y seguro que 24 horas tengo alguna farmacia en Córdoba. Y con un experto atendiéndome y diciéndome lo que te pasa es esto y tienes que tomar esto. ¿Vale? Y eso es el Mediterráneo. Yo tengo muchas más preguntas, pero habíamos dicho de estar aproximadamente 1 hora, pero queríamos darle palabra también a todos ustedes. Entonces, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Si no, yo sigo. Cuéntenos. Le van a dar un micrófono y así lo puede escuchar todo el mundo. Muchas gracias. Decía que es un tema que se ha tocado a vuela pluma un poco por encima, pero
que me gustaría unir dos ideas. Hablando de la juventud y de encontrar vivienda, se ha hablado un poco también de la España vaciada, término que a mí no me gusta. Yo prefiero decir la España un poco abandonada más bien que vaciada, pero bueno, eso es otro tema. Y se está volviendo a ver una tendencia a que la gente joven, gracias a la globalización, a las nuevas tecnologías, a que puedan trabajar desde zonas donde antes pues o te dedicabas al campo o no tenías otra salida, ¿no? Entonces, esa tendencia que se está produciendo se va a poder desarrollar en el futuro y conseguir que la gente joven pueda encontrar una vivienda asequible, que puedan esas poblaciones volver a crecer de nuevo, a volver a tener un mínimo de población donde puedan ya tener unos servicios que ahora no tienen. Estoy hablando de farmacia muchas veces, no hablando de farmacia, de comercio, de una serie de cosas que han desaparecido porque no podían funcionar y ahora ya, si la gente joven vuelve, funcionarán de nuevo. Y el tema de... ¿Puedo responder a esta? Que si no, se me olvida. Solo una cosa ya. El tema de la globalización, ¿sí? El tema del desarrollo digital, no de la inteligencia digital, sino del conocimiento digital, que estamos dejando también mucho a las personas mayores atrás, que es verdad que España en eso tiene mucho más desarrollo que otras naciones, pero se siguen quedando atrás, Tú le preguntas a cualquier persona mayor y lo peor que le puedes decir es que tiene que pedir una cita por internet, ¿no? Sí, sí. Esos eran dos temas que si los podemos unir. Si se me olvida la segunda, A ver, en el corto plazo lo que sí sabemos que los movimientos que está habiendo y va a seguir habiendo, y es lo lógico, es que municipios muy pequeños van a ir desapareciendo. Y sin embargo, en zonas rurales o no rurales y tal, los que tengan más de 10.000 habitantes van a ir cogiendo a los que vienen de esos más pequeños. Y ahí sí que hay pues, muchos núcleos que pueden ir creciendo con... Y luego, como las grandes ciudades están ya saturadas, ¿qué está pasando? Pues que se están expandiendo cada vez más hacia afuera. Depende mucho también del transporte. Es decir, si tienes AVE, pues esa ciudad tiene muchas más posibilidades y ahí la ventaja de España con la alta velocidad. Si no fuera por la alta velocidad, ciudades como Ciudad Real lo estarían pasando muchísimo peor. Luego, la parte administrativa también, o sea, coges España y los municipios que han sido capital administrativa han crecido. León, por ejemplo, pues León no ha sido capital administrativa, León tenía más población que Valladolid y ahora, sin embargo, Valladolid crece y León decrece. Mérida no era grande y Mérida no para de crecer, porque al final, pues, la administración va generando, ¿no? Luego, la globalización hace... O sea, los de Madrid presumimos mucho de que lo hacemos todo muy bien. A ver, parte del misterio está en que como el planeta cada vez es más pequeño, pues al final estar en el hub de Madrid facilita. O sea, yo mi empresa no la podría tener fuera de Madrid o no la podría tener fuera de Bogotá, ni siquiera en Medellín, porque al final, pues por ahí es donde se cuecen la mayoría de las cosas, ¿no? No sé si con esto... Entonces yo creo que Y luego, bueno, lo que sí va a haber mucho, o sea, aparte de movimientos hacia ciudades más grandes, es hacia la costa. O sea, todas las ciudades de la costa van a crecer, vamos, todas, da igual, el pueblito más pequeño que veamos va a crecer. El tema sí, ahí además hay muchas empresas que han cometido el error de, no, yo me ahorro dinero y no pongo la carta del menú, ¿vale? Que la gente lo saque y tal. Me ahorro el dinero y dejo de enviar las facturas en papel. Me ahorro el dinero y ya no hago la revista, que la gente lo consulte. Nosotros no hemos parado de avisar a muchos y algunos ya han revertido. Digo, vale, muy bien. O sea, si quieres que al final todos vamos a estar en la pantalla, y entonces ha habido y ya bastantes que dicen, bueno, es que tengo que volver a dar la oportunidad de que la factura llegue en papel. Y tengo que volver a imprimir en papel. Porque no es lo mismo una revista digital que una revista en papel. Entonces, y ahí, efectivamente, o sea, hacemos todos los años
un barómetro de empleo de dinero efectivo, que ese es otro de los temas, es lo material frente a lo digital. Hubo unos años, hace 4 años, que en España se intentó legislar, como en Suecia, que tuvieron que echar marcha atrás, ¿no? Que legislaron para prohibir el dinero en papel, pensando que al final era mucho mejor y te llega un apagón y... ¿vale? Entonces, es el apagón, es gente que no tiene por qué estar conectada digitalmente, es gente que a lo mejor no tiene esas habilidades, es gente que simplemente, oiga, que es que yo no vivo en su mundo ahí, ¿no? De una ciudad enorme donde lo hacen todo con el móvil, ¿eh? Y yo quiero llevarme, ¿no? Entonces, es fundamental, o sea, el progreso tiene que seguir siendo, como decíamos con el tema del dinero en papel, el ascensor que he mencionado antes, a nadie se le ocurre que para potenciar el ascensor prohibamos las escaleras, porque luego tienes un apagón y ¿qué pasa? ¿Vale? A ver, por aquí había más preguntas. Por allí después. Sí, vamos a ver, me ha gustado mucho, maravillosa la conferencia o la charla que nos está dando. Me ha gustado mucho que la apreciación que ha hecho de que son los problemas, tenemos problemas de ricos, ¿no? Y ha nombrado 4. Yo pienso que 3 de ellos se solucionarían si nos desplazásemos al campo, creo que ya se, de alguna forma, ¿no? Dejásemos de presionar el precio de la vivienda trasladándonos al campo, ¿no? Los otros 2 problemas que ha dicho han sido la salud mental, aparte del de la vivienda, y la soledad. Yo pienso que esos 3, la inmigración quizás no se solucionaría, pero el tema de esos 3 sí se solucionarían yéndonos un poquito más al campo. El Estado reparte una fortuna en prestaciones por diversas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, por desempleo y por jubilación. ¿No habría una posibilidad de condicionar de alguna forma esas prestaciones, además de condicionarlas, incluso subvencionarlas y condicionarlo a que haya una cierta tendencia de cierta población inactiva, porque la activa normalmente tenderá a lo urbano, ¿no? Pero que la inactiva tienda a las ciudades pequeñas para quitar presión sobre todo sobre el precio de la vivienda. El principal problema es que en el campo no hay círculo de la amistad. Y entonces, por eso, todos, y sobre todo los jóvenes y sobre todo las mujeres, porque coger las estadísticas o el que tenga experiencia de ámbito rural y que se lo lleve a sus experiencias concretas, el hombre tiene más tendencia a permanecer en el campo y la mujer tiene más tendencia a ir a la gran ciudad, ¿vale? Y seguro que en Córdoba, cogemos las estadísticas, Córdoba a lo mejor, como son municipios grandes, no se nota tanto. Desde luego en La Rioja, por ejemplo, es increíble, ¿vale? Entonces, nos gusta vivir en las grandes ciudades. Y es más, para luchar contra el cambio climático no hay nada más verde que el asfalto. O sea, la teoría esa de los ecologistas de no, yo es que en la gran ciudad, no, yo me voy a vivir, sí, te vas a vivir. Y la electricidad que te llega a ti solo, ¿cómo la transportamos? Porque te está llegando a ti y a otros 4. No a una barriada entera, ¿vale? Y cuando coges el transporte y cuando te llevan el pan, ¿cómo llevan el pan? ¿En paloma mensajera? ¿Vale? Entonces, en términos per cápita, las familias numerosas son mucho más ecologistas que las que no tienen hijos. Pues digo, ahora cuando, no, es que yo no quiero tener hijos porque es presionar al planeta. Perdona, o sea, sigues todavía en el Club de Roma, en 1970. No te has enterado de nada, ¿vale? Y encima, en las grandes ciudades, bien gestionadas, son muchísimo, o sea, la huella ecológica
de un urbanita es muchísimo menor que la del que vive en el campo cuidando las vacas, aunque sepa más de animales que el urbanita, ¿vale? Entonces, para mí la solución no es vámonos todos al campo, el que quiera que vaya al campo. Y además lo que no podemos es ir forzando desde las administraciones el abandono del campo. Es decir, si tenemos un servicio público de transportes ferroviario, tiene que ser eficiente y tiene que más o menos ser rentable. Pero estamos pagando impuestos para algo. O sea, no puede ser que haya sitios en Castilla y León que la propia administración esté diciendo aquí ya no va a pasar ningún tren, porque es que los estás matando, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero evidentemente, o sea, la administración no todo lo que tiene que hacer es rentable, porque es que si no, ¿para qué queremos la administración? Deje que nos organicemos nosotros, ¿no? Bueno, vamos, me han levantado la mano 3, creo, y con eso terminamos. Tenemos por aquí a 3 personas y con eso, si les parece, terminamos. Vale. Buenas tardes. Mire, ha hablado de la empresa privada que frena un poco la construcción de viviendas, ¿vale? Por circunstancias. Hay muchos factores, pero vale, uno de ellos es ese. Vale. Pero yo digo, ¿cuánto suelo público hay en España para poder construir viviendas de protección oficial? Que aquí nadie construye. Y supongo que en todas las ciudades existen suelo público. Digo yo, no lo sé, ¿eh? A ver, ¿es complicado también? Lo único que quiero es que no es un mercado libre al uso, ¿vale?, que requiere medidas permanentes y correctoras. Y además, lo que sirve en un barrio de Córdoba no tiene que servir en otro. Y lo que sirve en una época no tiene por qué servir en la siguiente, ¿vale? Y que, desde luego, hay que tomar medidas. O sea, el mercado por sí solo no lo va a corregir. Y hay además, o sea, desde simplificación administrativa, o sea, es que hay, o sea, es un tema que hemos estudiado mucho. Ahora mismo, en este momento estamos haciendo investigación de vivienda en Asturias, que tiene un perfil diferente a Andalucía, pero también tiene sus problemas, ¿no? Y precisamente la investigación es para ver cuáles son los frenos de la administración allí para poder construir, ¿vale? Y muy buena parte de los problemas, pero no solo de España, pero en concreto en España, que al final para poder construir cualquier cosa, simplemente para hacer una simple reforma en tu casa, es que muchas veces que te tiene que estar dando autorización, no sé, el colegio de no sé cuánto, y cuando ya te lo ha dado, el ayuntamiento te tiene que volver a dar la licencia. Dice, es que no tiene ni pie ni cabeza, si ya me han dado la licencia anterior, ¿no? Pero vamos, no hay un único, o sea, como todos los problemas son multifactoriales y tiene solución. Por aquí tenemos otro señor que quería preguntar. Yo la verdad que el panorama que conozco un poquito más es el de nuestra ciudad de Córdoba, ¿no? Y yo creo que Córdoba es una ciudad que desde que comenzó la cultura urbanística tuvimos buenos planes de ordenación urbanística que han hecho que Córdoba vaya creciendo de una manera, yo diría que bastante ordenada, correcta y con generación de suelo suficiente para ir resolviendo el problema de vivienda. Incluso hoy día, desde el último plan, pues sigue habiendo grandes zonas nuevas, grandes barrios nuevos que se están urbanizando y que tienen además grandes porcentajes de suelo para vivienda protegida, que es una de las claves que comentaba, ¿no? Luego, digamos que aquí eso está medianamente resuelto y además se está trabajando ya en nuevos planes con esa visión de que Córdoba seguirá creciendo y que acabará haciendo falta más suelo. El problema que yo veo es que nosotros hemos ido a un modelo de ciudad que es muy amable, de crecimiento de ciudad que es muy amable porque son barrios con calles muy amplias, con grandes zonas verdes, con muchos equipamientos. Todo eso vale mucho dinero. El coste de repercusión por vivienda es altísimo. Y si a eso le suma, eso estaría controlado en la VPO porque el
precio máximo de urbanizar que se puede repercutir a un VPO está controlado por ley, pero en la vivienda libre no. Pero el otro problema que se añade cuando vas a construir VPO y consigues una parcela de VPO a ese precio, entre comillas, razonable, es que la construcción ha subido tanto en los últimos años que ahora mismo, cuando uno habla con promotores de VPO, públicos o privados, te dicen que es un milagro. Que construir una VPO hoy día es un milagro. Bueno, en Barcelona no están construyendo precisamente por eso. Les Claro. han puesto unos precios que Por eso, no encuentran... la empresa municipal de vivienda de Córdoba, que construyó muchísimas viviendas de VPO hace décadas, pues ahora mismo está prácticamente paralizada y por eso pues la poca VPO que se construye, los módulos ya han ido subiendo y están a precios cada vez más cercanos a los de la vivienda libre. Y nuestros hijos, como bien ha dicho, tienen salarios muy justitos, muy justitos. Luego tienen que elegir prácticamente entre o me compro una vivienda, o tengo hijos, o me compro un coche, o tienen que elegir. Yo tengo 3 hijos y esa es la conversación que oigo yo Sí. a diario. Entonces, ¿cuál es el tema? Antes ha mencionado Viena. Viena es una ciudad que desde hace muchísimos años ya empezó una política de vivienda pública, donde tienen un parque de vivienda en alquiler público. Quiero recordar que en torno al 30% del parque de vivienda de la ciudad. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que consigue, evidentemente, controlar el precio del mercado de la vivienda. Si desde el municipio se están ofreciendo viviendas en alquiler a 200 euros al mes, pues evidentemente eso ya está controlando muchísimo el mercado. ¿Por qué no se hace eso en España? Pues una razón ya la he dicho antes, que hay que tener la vista larga. Hay que tener la vista larga, evidentemente. Y segundo, pues porque también requeriría una inversión pública enorme que habría que sacar, yo ya no sé de dónde, porque si hay que sacar para gasto militar, para temas sociales, para no sé qué, pues en fin, yo no sé cómo se cuadra, pero lo que no se puede decir es que esto, por la boca grande, que esto es uno de los grandes problemas de este país y que lo vamos a solucionar y qué tal, y luego no haber grandes inversiones en materia de construcción de vivienda Lo que pública. sí es evidente es que el joven no está pidiendo ni que le den 400 euros de cultura cuando cumple 18 años, ni que le den el transporte gratis en verano. El joven lo que está pidiendo es poder emanciparse, poder tener una vivienda. Sí. Pero aunque sea en alquiler. Sí, claro, aunque sea en alquiler, pero es que en las grandes ciudades ahora mismo es que están compartiendo en sitios lejanísimos y además están compartiendo que aunque estén en alquiler, es que tienen que compartir el piso con más gente y no pueden estar... ¿Cómo van a tener hijos? Sí. Vamos con la última. En referencia, ante todo, felicitarle. Ya le oí en Oribe y fue magnífica también su intervención, aparte de seguirle en los medios. De eso quería yo hablar. A raíz de, y voy a hacer un introducto muy pequeño, porque esto es preguntar. A raíz de la guerra civil, los cascos quedan absolutamente desolados, quedan destruidos y no hay vivienda. Al no haber vivienda, hay una ley de arrendamiento urbano del 68 muy intuitiva, con contratos de arrendamiento muy largos, vamos, indefinidos prácticamente, que además infravaloran el precio del alquiler, no se llevan a cabo reformas y se produce un deterioro de los cascos. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Después viene la ley Boyer, que es la ley del péndulo, todo lo contrario, y después ya la ley del 94, que sigue subsistiendo con el contrato de arrendamiento al principio a 3 años. Tal. Yo quería, sí, porque hemos estado hablando, salvo Pepe que ha comentado el tema del arrendamiento, sí, está ese drama, pero como vivienda en propiedad. Usted ya lo ha apuntado y ya lo sabemos. Yo quería conocer su autorizada opinión respecto a la situación ahora mismo tan grave que existe, cuáles son, conocemos de alguna forma los motivos,
qué soluciones podrían ser, modificación de ley, no modificación de ley de arrendamiento urbano, problemas de los desahucios que no son ejecutables en los juzgados y que con las familias vulneradas, pero yo quería que usted nos hiciera un análisis exhaustivo, si es tan amable, y aclararnos, conocer su autorizada opinión respecto a ese tema, que creo que es de una importancia extraordinaria. A ver, los libros de urbanismo que se han publicado en España, últimamente, que no son muchos, pero algo se ha publicado, desde mi óptica son excesivamente ideológicos. Hay que leerlos porque algunos de ellos son de puro sindicalista que dicen, mira, o sea, sinceramente, que me estés diciendo que hay que copiar el modelo de Singapur, digo, pues nada, pues nos vamos a 40 años de autocracia como en Singapur, en una ciudad-estado, y a ver qué tal nos va, ¿no? Digo, oye, y que lo hicieron muy bien, pero que eso no es, o sea, eso no lo puedes trasladar a la nación española. Y yo, sinceramente, o sea, muchos de estos, por ejemplo, les parece una aberración lo que sucedió en la época de Thatcher en el Reino Unido, cuando todas esas viviendas que dicen era de todos porque era pública, se privatizaron. Bueno, tú te vas a Telford o a cualquier municipio de aquella zona de Birmingham y tal, y es que el municipio, todos los municipios cambiaron entero. Porque una cosa es tener transporte público, un metro, un autobús, un no sé qué, que no es de nadie, es de todos, pero hay alguien responsable. Y otra cosa es estar viviendo en una casa que tú estás viviendo, pero sabes que no es tuya. Y que además, porque en el caso además de Singapur, es que la vivienda no es de ellos, pero es que la vivienda, el alquiler, es como las cesiones de los aparcamientos en muchos sitios, es prácticamente de por vida. Es decir, si ahora a un joven tú le dices, mira, la vivienda no la van a heredar tus hijos, pero esa vivienda es tuya, haces con ella lo que quieras, pues invierte en la vivienda, invierte en el jardín, en el barrio, en el no sé qué, que es lo que pasó en el Reino Unido, ¿vale? Aquí en España, en la época de Arrese, además todos estos dicen, claro, es que decían que mejor propietario que proletario, porque la mentalidad era que efectivamente el propietario no hace revoluciones y el proletario sí, ¿vale? Pero, y además es siempre una mentalidad de, es que han vendido lo que era de todos, pero no se lo han vendido a fondo buitre, que a lo mejor ahora habría que verlo y que es la minoría. O sea, la minoría de los pisos de alquiler son de instituciones o de empresas. La inmensa mayoría son de pequeños ahorradores. O sea, es un mercado que estaba funcionando bastante bien, ¿vale? Que ahora tiene la presión y que a mi juicio las medidas que se están tomando, pero si ya las hemos visto en Berlín y lo vimos en el Nueva York de los años 70, no era la solución keynesiana, ¿vale? Pero al final, ninguno de esos análisis te están poniendo un ejemplo por aquí, una ley por allá. Luego además tiene mucha gracia porque como muchos son escritos desde Barcelona, te ponen ejemplos de Madrid y dices, perdona, este tema Madrid lo tiene bastante mejor resuelto que vosotros, ¿eh? Mira que algunos por no hablar de las viviendas públicas construidas en Navarra que están saliendo en los medios últimamente, porque es que ese es otro de los temas. O sea, la administración es fundamental y tiene que controlar y tiene que supervisar. Pero la realidad, y lo digo habiendo estado 22 años vistiendo el uniforme y por lo tanto sabiendo cómo funciona la administración perfectamente, es que la Seguridad Social tiene cantidad de pisos que no los tienen ni catalogados, no saben ni dónde están. Eso en una empresa no sucede, porque estás viendo permanentemente cómo poder llegar a final de año. Entonces, yo no digo, o sea, ¿tiene que haber vivienda protegida? Bueno, puede ser. ¿Vivienda libre? Puede ser. Pero me da igual, hágala usted como le dé la gana, ¿vale? Para empezar, o hay más dinero público o no lo resolvemos. Y si seguimos extrayendo recursos del pobre jovencito, subiéndole impuestos, seguridad social, etcétera, y además engañándole diciendo, no lo pagas tú, lo paga el empresario. Pues nada, claro, como que el empresario está dispuesto, ¿no? Entonces, si seguimos engañando,
al final no van a tener vivienda. Hay que meter dinero público, ¿vale? Y en algunos sitios lo harán de una forma, en otros de otra, en otros será vivienda protegida ya de por vida porque han probado. Da igual, pero mientras sigamos construyendo menos de 100.000 viviendas libres, protegidas o superprotegidas y sigamos creando más de 300.000 hogares, la vivienda no parará de subir en precio. Bueno, pues la última pregunta me la voy a reservar yo. Voy a cambiar absolutamente de tema, pero es que el señor Michavila ha dicho que le podíamos preguntar de cualquier cosa. Así que yo no puedo, como periodista... Pensé que me iba a escapar. Como periodista no puedo tenerlo aquí y no preguntarle qué opina España y qué opina usted mismo sobre la situación política que estamos viviendo. ¿España quiere elecciones? ¿Va a haber elecciones? A ver, ¿qué va a pasar? Bueno, España es un concepto, como decía... España, los españoles, los españoles. ¿No? No. A ver, para mí España es una nación, ¿eh? No es un concepto discutible. Y por eso bueno, lo tengo clarísimo. Además, siempre digo, en el ejército solo me enseñaron a prometer una cosa. Ahora no se oye. Yo no habría podido Ahora. ser político porque, oye, el político vive de prometer en campaña electoral y luego hace lo que puede, ¿vale? Porque la realidad es muy dura. Yo en el ejército solo me enseñaron a prometer una cosa. Estar dispuesto a derramar, si fuera preciso, hasta la última gota de mi sangre. Vamos a ver que nos está escuchando y esto es muy interesante. Le damos el micro, ¿no? ¿Lo apoyamos con él, perdón? ¿Se oye? Sí. No, quiero decir que a mí en el ejército, y me enorgullece además que ahora mi promoción se va retirando y entonces cada semana o cada mes hay algún compañero que dice, bueno, este es ya mi último email que os envío, me encontraréis en Córdoba o donde sea, ¿no? A vuestro tal. Y ha sido un honor poder estar sirviendo a España 40 años en el ejército. Lo único que nos enseñaron, la única promesa que nos enseñaron a hacer, lo único, es, si fuera preciso, a derramar nuestra vida hasta la última gota de nuestra sangre por defender España. O sea, para mí fue un juramento que hice en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza. Lo he intentado mantener toda mi vida y lo seguiré manteniendo hasta el final, si Dios quiere. Y por eso digo que, como España es una nación, no puede dejar tirado a sus hijos más. Digo que hay veces que dices, ¿qué hacemos con el volcán de La Palma? Y perdona, son compatriotas nuestros. ¿Qué hacemos con, yo qué sé, con los jóvenes que no encuentran vivienda? ¿Vale? ¿O qué hacemos con las mujeres que sufren violencia de género? No las puedes dejar tiradas. ¿Vale? Y dicho esto, perdona, me habías preguntado que qué piensa España. ¿Qué piensan los españoles? Me has tocado la fibra sensible, ¿vale? Sí. Que seguro que lo habéis preguntado, ¿no? Sí, no, hemos preguntado. O sea, la mayoría de los españoles, ¿vale? Quieren que haya elecciones y lo estáis viendo en encuestas por ahí. ¿Quiere decir que se vaya a cumplir su voluntad? Bueno, pues tranquilos que vivimos en una democracia y que habrá elecciones. Entonces, ¿cuándo? Como pronto, dentro de 55 días, si las convoca el presidente del gobierno mañana, ¿vale? Y como tarde, en julio, incluso septiembre del año 2027. ¿Vale? Yo lo que digo es tranquilidad. O sea, que España hay cosas que no van bien, hay gente que no le gusta cómo están yendo, cómo han ido y tal, y hay otras muchas que están yendo muy bien. ¿Vale? Entonces, hay mecanismos suficientes. Yo a quien sí haría un monumento enorme es a todos esos funcionarios públicos en todas las administraciones, que ahora vamos descubriendo cómo ese funcionario en tal administración la apartaron porque no quiso firmar ese tal. Ese guardia civil que, cumpliendo sus obligaciones en Barajas, una noche dijo, esto no puede ser, ¿vale? Y le cesaron. Y luego hemos visto que ese guardia civil hizo bien su trabajo. Entonces, gracias a toda esa gente, por cierto, ahora hay mucha teoría de la conspiración y entonces vuelve a aparecer. Hubo manipulación en el voto por correo, hubo manipulación en el escrutinio. No es verdad.
Ya, y, oye, yo podría acogerme a eso y decir, claro, por eso en Telecinco aquella noche fallamos. No es verdad. O sea, yo no niego que haya políticos que si pudieran manipulen voto por correo y si pudieran manipularan el resultado de una urna. Y no puedo decir que no haya habido algún sitio manipulación. Como no puedo decir que no se haya saltado nadie un semáforo en rojo esta tarde en Córdoba, ¿vale? Pero lo que sí puedo decir es que seguro que el sistema de semáforos de Córdoba no está manipulado desde arriba para ver si no la pegamos, ¿vale? Entonces, España tiene un sistema democrático de primer nivel, ¿vale? Es imposible poder manipular el voto por correo de forma masiva. Imposible. Aparte de que todas las evidencias científicas que tenemos es que no lo hay, ¿vale? Y es imposible manipular el sistema de escrutinio, porque lo que conocemos por la noche es los datos que se pasan y además, pero aquí ganó Pagma, es imposible. Con 50.000 mesas, 50.000 seres humanos a toda pastilla, siempre va a haber va a haber, de hecho, uno entra en la web de escrutinio de la Junta de Andalucía y descubre que siempre hay una docena de mesas que estaban mal transmitidas esa noche. Eso no te cambia el resultado final, ¿vale? Entonces, de verdad, tengamos mucha confianza en la sociedad española. El que quiera que siga este gobierno, que no se preocupe, que ya... Y el que no le esté gustando, que no se preocupe, que le llegan momentos... O sea, las evidencias que tenemos, hicimos encuesta con ABC aquí en Andalucía, antes de la dimisión de Cerdán, que para nosotros ha sido un antes y un después. En esas encuestas teníamos aquí, en este caso, al Partido Popular en mayoría absoluta, Vox subiendo y el PSOE aguantando en los niveles que tenía, ¿vale? Después de la dimisión de Cerdán, y lo que más le está pasando factura, a mi juicio, al Partido Socialista, no es tanto la corrupción, es la respuesta que está dando a la solución, a la corrupción. Porque todo el mundo entiende que corruptos hay en todos los organismos, en todos tal, pero faltar a la inteligencia del elector, eso el elector no te lo perdona. Y más aún, todas las noticias relativas a derecho de las mujeres, trato de las mujeres, etc. El PSOE, el 60% de sus votantes son mujeres. Y les parece inaudito que el propio partido en el que sus padres, sus abuelos, ellos mismos han dejado la vida por defender los derechos de las mujeres, haya permitido gente que haya tenido su forma de ver a la mujer, como los audios que estamos oyendo ahora de Koldo o de Ábalos y compañía, ¿vale? Y de muchos otros sitios que no saltan a la prensa nacional, pero que están por aquí, por allá, por allá, por allá. Y no solo del PSOE. En el caso de Más País, Sumar, pues las actitudes de Rejón pues le está pasando muchísima factura también. Y ojo, presunción de inocencia, ¿eh? O sea, que no sabemos en realidad qué es lo que hubo ahí, pero sí que realmente él ha reconocido que no ha sido ejemplar cuando estaba hablando en defensa de las mujeres, ¿no? Bueno, la investigación social no es una bola de cristal, es un trabajo científico y desde luego sí que ayuda a hacernos una idea de cómo está el panorama nacional y aporta datos tan interesantes como los que hemos descubierto esta tarde, hablando de política o hablando de vivienda o de cualquier otro tema que se ponga encima de la mesa. Tengo que darle las gracias, Narciso Michavila, por habernos acompañado y para cerrar este acto, el presidente del Círculo de la Amistad quería dirigirnos unas palabras. Nicolás, cuando quiera.
no lo he conocido, pero aquí en Córdoba sí, porque yo soy de Córdoba, he nacido aquí, me he criado aquí y no me he ido de Córdoba, aunque haya calor. Y resulta de que en aquellos tiempos los gobiernos ni tenían tanto hacienda de cobrarla a tanta gente como le cobran a estos, yo no sé dónde lo echan, pero bueno. Resulta de que hicieron los pisos, las barriadas del sector sur, de Las Margaritas, de Cantarrana, del barrio el barrio Figueroa, la Fuensanta, que se me olvidaba más cerca de mi casa. Y tanto piso como hicieron, y ahora el año pasado el otro le dieron la escritura, que han ido pagando, que no era de renta, sino que han ido pagando sus pisos. Y ya ves, desde entonces sí ha llovido, digo yo, y entonces le ponían un sellito, que mi casa era de subvención, y le pusieron un sello cuando llegó Felipe González, catapú, y a subirme la contribución. Es lo que han hecho. Los socialistas, eso es lo que han hecho, tanto para los pobres, para los pobres de ellos, que son unos desgraciados. Así que no, que yo quisiera saber dónde echan los dineros. Porque esto es un desbarajuste, vamos, entre fulanita y menganita, y los que no son menganitos, pues se lo llevan todo. Bueno, hay que reconocer... Perdón si lo he molestado, pero que no me... Por terminar con una visión optimista, o sea, es verdad que hay comportamientos que no son ejemplares, pero también es verdad que la mayoría de nuestros impuestos se van a una sanidad pública de calidad, se va a tener pues unas fuerzas armadas ejemplares. Mi sueldo lo ha pagado sus impuestos 22 años, ¿no? Y yo por eso ahora mismo pues estoy tan interesado en pagar impuestos para poder pagar además la nómina del señor Tezanos. Y ya por terminar, si en años que no había tanta facilidad, ni tanta tecnología, ni tanto conocimiento, si se consiguió construir tantísima vivienda en España, ¿cómo no la vamos a construir ahora? Bueno, pues ahora sí, nuestro presidente, por favor. Bueno, aunque no es usual, le he dicho a Mar, por favor, que me diera entrada para decirle varias cosas. La primera es que con esta actividad cerramos ya lo que es el ciclo cultural antes del verano. Si Dios quiere, lo retomaremos en septiembre y esperamos tenerlos a ustedes tan fieles como siempre. En segundo lugar, que de todos los temas interesantes que se han hablado, uno nos ha dejado una tarea importante a esta Junta Directiva, y es que tenemos que incorporar a los jóvenes al debate, no hablar para ellos, sino que hablen ellos. Hay algunos jóvenes en la sala, bueno, jóvenes todos, pero especialmente edad biológica, algunos nos acompañan. Muchas gracias por haber asistido, creo que se han hablado muchos temas interesantes para vosotros, pero desde luego asumimos el compromiso de organizar las actividades siendo vosotros los que habléis, los que interpeléis, los que preguntéis, los que propongáis. No sé todavía cómo lo haremos, esa es la clave, ¿no? Interpretar o saber entender cómo leer vuestros intereses. Pero desde luego aseguro que desde hoy esa tarea quede pendiente, porque para mí quizás lo más importante de lo que se ha hablado es cómo ofreceros el futuro, ¿no? Cómo dejaros un futuro y no dejaros una desesperanza, que es lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, a nuestro subdelegado José María Ortega y a Isabel Alba. Estoy convencido que muchos de los temas que han surgido, muchas de las reflexiones planteadas, las vas a comentar en foros muy importantes, porque aquí se está reflejando cuáles son los temas que nos preocupan de verdad. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo muchas gracias a Mar y a nuestro conferenciante. Un aplauso para él y para ella.